bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a este episodio de Grandes Remedios. Hoy voy a hablar de un tema que está más prevalente en México, en otros países. Brasil, por ejemplo, también es un gran problema, en la India, pero en México y en especial en mi comunidad ha sido pues un problema, el dengue. Entonces, muchos le tienen miedo ahora sí que a animales súper gigantes, pero hay que tenerle miedo a este mosquito. El dengue en sí es una enfermedad viral que se transmite por un mosquito. Y este mosquito es el mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus. Y este tipo de mosquito es diferente a los demás. Es un mosquito que de hecho, si se fijan bien, se puede distinguir porque tiene rayas como blancas y negras. Entonces muchos le dicen que es un mosquito atigrado. Este mosquito tiene una peculiaridad que es que nos prefiere a nosotros los humanos sobre animales, por ejemplo. Entonces, detecta el olor humano y es lo que nos atrae. Y ese mosquito le gusta mucho picar o morder de temprano en la mañana y en el atardecer, o sea, como que tiene esos patrones de alimentación, que es entonces donde más nos tenemos que cuidar de los mosquitos. Entonces, bien, el dengue tiene años, añísimos, de hecho, desde el año 200 después de Cristo está descrito ya con la palabra como dengue, está escrito en medicina china, pero no se sabe bien de dónde viene el término dengue en sí. Hay unos que piensan que viene de una palabra que se llama dinga, que es como, quiere decir hombre tambaleándose, y se refiere a que cuando tienen dengue las personas se sienten tan mal y tienen tantas artralgias que normalmente no pueden caminar bien. También hay otra teoría que puede ser por Swahili, en el idioma Swahili, que ahí también hay una palabra que es Kidinga Pepo, que eso quiere decir calambre por espíritu maligno. Entonces, ninguna de esas es como buena opción. La otra es que también se le conoce como fiebre quebrantahuesos. Entonces, el dengue es un desafío en México, es un desafío global también y se ha puesto cada vez peor. Al principio se conocía en ciertos países, pero ahorita ya se conocen más de 100 países. Y por el cambio climático se ha ido expandiendo cada vez más y dentro de los mismos países que ya es endémico, dura mucho más su temporada. Entonces antes nos preocupábamos por el mosquito una temporadita y ahorita ya es una temporada muy larga, lo cual pues nos da más riesgo en que nos vayamos a enfermar. De hecho, en México las estadísticas, que es lo reportado, porque ya sabemos que lo reportado realmente es una subestimación, en realidad hay más casos. Pero se reportó, de acuerdo a la OMS, que en México hubo aproximadamente 3,000 casos en el 22, 11,000 casos en el 23 y ahorita llevamos 12,000 casos. Entonces, realmente esto está aumentando y aumentando. Tiene que ver con la basura, tiene que ver con la urbanización y tiene que ver con el cambio climático. Entonces, hay 4 serotipos de dengue y los 4 están circulando en México, que es el DEMP 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, estos 4 serotipos, cualquiera de ellos nos puede picar y digamos que si nos pica uno, ya tenemos autoinmunidad para toda la vida. Pero si nos pica otro diferente al que nos había picado antes, ahí es cuando tenemos más riesgo de tener un dengue grave, porque digamos que ese va a desencadenar una respuesta autoinmune, más bien, una respuesta inmune que va a causar una alteración en el endotelio y causa como una fuga del plasma y también causa una disfunción de las plaquetas. Las plaquetas son esas cosas pegajositas que nos salen cuando tenemos una herida y lo primeritito que nos sale, como antes de la costra, eso pegajosito, son las plaquetas y así son las plaquetas pegajositas, eso así deben de ser. Pero en esta precisa enfermedad hay una disfunción de las plaquetas y eso hace que también haya menos plaquetas, entonces empiezan a ver las que hay, funcionan mal y son menos, cada vez son menos, ¿no? Hay una depresión. Entonces puede haber desde dengue y también dengue grave. Los síntomas principalmente son después de la incubación, o sea, después de que nos pica el mosquito, hay unos días de incubación y luego empieza con fiebre.
aunque también hay personas que pueden ser asintomáticas, pero la mayoría que se da cuenta pues tiene fiebre alta, que es la que le dicen fiebre quebrantahuesos porque viene con mucha artralgia, y después de esa fiebre quebrantahuesos cae súbitamente la fiebre y ya entonces empieza otro tipo de síntomas. Y ahí es donde puede pasar el dengue grave, que es que se baja la presión. Antes le llamaban dengue hemorrágico porque lo asociábamos mucho con sangrado. Pero ahora sabemos que puede haber sangrado y no ser grave, o puede haber sangrado y aparte ser grave. Entonces, grave, la gravedad ya lo asociamos más como a la hipotensión, a que se baje mucho la presión arterial. Entonces, como diagnóstico, los primeros días tenemos que buscar el antígeno, que es el NS1, y es un tipo de prueba. Pero ya después el cuerpo monta esta respuesta y crea anticuerpos. Entonces ya después se puede buscar el diagnóstico por anticuerpos, que sería el IgG y el IgM contra dengue. Entonces eso es importante porque hay veces que se hacen la de anticuerpos y están en los primeros días. En ese caso, esa no sería la adecuada. Entonces, si se puede realizar las tres, sería lo ideal. O sea, la NS1, la IgM y la IgG. Eso sería lo ideal como para llegar al diagnóstico. O si ya le saben muy bien a los días, en el día que calculan que están, pues ya se pueden dirigir más hacia la prueba. La prueba también es muy importante, pero muchas veces hacemos el diagnóstico clínico. O sea, hay veces que vemos la trombocitopenia, o sea, las plaquetas bajas, y pues la fiebre y la historia y dónde vivimos, pues entonces ya hacemos el diagnóstico. Aunque también existen otras fiebres, que es por ejemplo, malaria o Zika, chikungunya, que también se pueden confundir. Entonces, bueno, eso es en cuanto al diagnóstico. En cuanto a los síntomas, ya lo platicamos un poquito. Y en cuanto al tratamiento, aquí está difícil porque en realidad no tenemos muchas armas. Se está tratando de hacer un antiviral muy padre que es un inhibidor de la metiltransferasa. Y lo que va a hacer eso es que va a impedir la replicación viral del dengue. Entonces se tendría que dar los primeros días, pero todavía está en estudios, entonces ojalá que sí funcione y que pronto tengamos esta arma. Mientras tanto, realmente solo son medidas de soporte. Esas medidas de soporte significa pues controlar la fiebre. Normalmente se debe de controlar la fiebre con paracetamol, porque cualquier otro antipirético, normalmente, por ejemplo, aspirina, pues altera un poquito lo de la coagulación, entonces tampoco, altera un poco las plaquetas. Y también los antiinflamatorios no esteroideos, como diclofenaco, ibuprofeno, todos esos, que son los primeros que se nos antojan cuando alguien se siente mal, en realidad esos también van a agravar la situación porque también tienen un efecto en las plaquetas. Entonces lo ideal sería solo tratar con paracetamol, una hidratación bien importante eso para que mantengamos siempre la presión arterial. Y si vemos que hay datos de dengue grave, no lo duden, vayan al hospital. Es bien importante que tengan una vía canalizada, que tengamos una vía para poder hidratar. Y ya dependiendo del caso, hay veces que sí se tienen que transfundir, ya sea concentrados eritrocitarios o a veces se tienen que transfundir plaquetas o simplemente tener una vía. Entonces sí es bien importante porque quienes tienen dengue grave tienen una mortalidad de 20 a 30% y eso es muy alto. En especial eso es si no se atienden. Entonces, bien importante que sí se atiendan. Le digo, muchas veces a lo mejor no supimos que tuvimos dengue la primera vez, entonces desde la segunda vez pensamos que es nuestra primera, pero en realidad no. Entonces podemos desatar esta respuesta inmune muy fuerte que ocasiona el dengue grave y la mortalidad tan alta. Y como prevención me gustaría mencionarles, claro que evitar tener basura en casa, evitar agua estancada definitivamente. La fumigación ayuda, pero no tanto como esperamos. Ayuda más como los larvicidas cuando se sabe que hay aguas cercanas. Pero algo que ayuda mucho sería protegernos de la picadura, que sería usar las mosquiteras, usar manga larga si vemos que hay mucho mosquito, tratar de no salir a las horas que les gusta comer, ¿verdad? Que les gusta picar. Y usar repelentes, en especial si es un repelente con DEET, con DEET, que son los más potentes. Entonces, pues bueno, eso sería mi gran remedio para ustedes el día de hoy, que sería usen los repelentes, cuídense mucho de este mosquito. Es muy peligroso, entonces tomemos estas medidas y digámosle a los demás, ¿verdad? Tomen las medidas también. Y pues bueno, espero que hayan aprendido algo el día de hoy sobre el dengue, algún dato nuevo que conocieron, espero que sí. Yo investigué un poquillo para ver si les podía dar algo más. También investigué un poquito
de la vacuna, se está estudiando una vacuna, ya está en el mercado una que se llama Dengvaxia y ahorita la indicación es para personas que ya tuvieron dengue. Pero se ha tenido ahí algo de problemas con trombocitopenias desencadenadas por la misma vacuna. Entonces ahorita no la recomendaría, yo recomendaría esperar. Aparentemente va a salir una más eficaz y más segura en el 2027. Entonces, bueno, esperemos que esto funcione. Otra cosa que están haciendo es alterando a los mosquitos para que no sean capaces de transmitir dengue. Ojalá que esa opción de la tecnología también sea algo bueno y algo prometedor. Entonces, muchas gracias por escuchar, gracias por estar pendientes y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.